La invitación, de Jorge Hernández Houck. La Segunda Guerra Mundial fue un asco, un infierno, y sin embargo, la gente siente un mórbido interés por ella. No se trata de exhibir y avergonzarse de la brutalidad a la que se llegó, de jamás olvidar los crímenes y el dolor, sino de sumergirse en el obsceno morbo del sufrimiento y la barbarie. Y tan es así, que una guerra de tan retorcido calibre no detuvo las que vinieron después. El diablo se paseó a sus anchas por el mundo entre 1939 y 1954. Lo sé porque yo estuve ahí. Me enlisté en el ejército con apenas 19 años. Eran otros tiempos. No existía nada entre la infancia y la adultez. Uno dejaba de ser niño a los 14 y a los 15 ya era un hombre. Sobre todo cuando una guerra ha terminado con las reservas y se vuelve necesario arrojar a los críos al fuego para que la llama siga ardiendo. Honor, patria, libertad y Dios fueron los argumentos que nos dieron para participar en la guerra, y yo los creí todos. Honor, patria, libertad y Dios. Vaya mierda. Los americanos se lanzaron a la batalla luego del ataque a Pearl Harbor en 1941. Estaban indignados, dolidos e iracundos. Muchos aplaudimos su ingreso, su participación en una guerra libertaria contra los alemanes. Lo que ignorábamos es que hasta ese momento, ese mismo país había apoyado al ejército alemán, brindándole medios y recursos para su barbarie. La Texas Oil of Arizona, así como la Davis Oil Company y hasta la Standard Oil de Rockefeller, suministraron gasolina y diésel para los vehículos alemanes. De hecho, las ideas de la segregación y superioridad racial no le pertenecen a Hitler. Él las tomó del mismo John D. Rockefeller, quien formó la Fundación Familiar Rockefeller, que promovió la llamada psiquiatría genética. Ernest Rudin, médico de Rockefeller, fue puesto al frente de la Federación Mundial de Eugenesia, la cual promovía no solo la supremacía blanca, sino la eliminación de los llamados seres inferiores. Al subir al poder, Hitler colocó a Rudin como cabeza de Action T4, que promovía, entre otras cosas, el asesinato piadoso, así como la esterilización no consentida de personas con enfermedades incurables como la esquizofrenia. Muchos niños fueron separados de sus padres bajo el pretexto de llevarlos a tratamientos especiales, donde les aplicaron la inyección letal, para luego decirle a sus padres que habían muerto de neumonía. Muchos de los hoy indignados por los crímenes nazis hallaron en su momento una fuente de sustancioso negocio que no dudaron en aprovechar. Henry Ford, considerado el espíritu empresarial americano, se declaró abiertamente antisemita. Lo que es más, los jefes y generales nazis se paseaban orgullosos en autos Ford. Las marcas Audi, Bosch, BMW, General Motors y hasta General Electric se beneficiaron alegremente del uso de mano esclava proporcionada por los alemanes y los explotaron con todo gusto hasta la muerte. Suiza se declaró neutral, pero llenó con gusto sus bóvedas guardando oro alemán proveniente de emplastes dentales, anillos y joyería arrebatada a los prisioneros. Coca-Cola creó Fanta, una nueva bebida para seguir vendiendo a los alemanes, pero sin comprometer la imagen de su producto principal, que ya formaba parte del espíritu americano. IBM ofreció eficaces medios para que los campos de concentración llevaran la exacta cuenta de sus prisioneros, así como de los muertos. La lista de empresas es enorme, y ninguna al final de la guerra recibió un castigo a la altura. Pero ya me he desviado del tema. Polonia fue invadida en 1939. Alemania pretextó la persecución de alemanes étnicos, así como que junto a Francia y Gran Bretaña pretendíamos rodear y desmembrar a Alemania. El punto es que, antes de darme cuenta, ya vestía uniforme. Nos invadieron
el 1 de septiembre y terminaron con nosotros el 29 del mismo mes. 29 días. Eso fue lo que les tomó hacernos pedazos. Para el 6 de octubre éramos todos prisioneros. Fui llevado a distintos lugares y terminé finalmente en un destacamento alemán en los montes Tártas. Estación de paso en las montañas, los alemanes veían los días pasar apenas haciendo revisión a un par de carromatos, algunos caballos y mulas, así como a los pocos y destartalados camiones que solían pasar. Hallaron entonces una forma de sacudirse la monotonía, el juego de la invitación. Tomaban a un pobre infeliz y lo encerraban en la covacha de herramientas, un cuartucho de 4x4 que antes había hecho de modesto granero, y comenzaban su juego. El punto era golpear a la víctima, pero sin matarla, llevarlo al límite del dolor, casi al desmayo, pero sin dejarlo caer en él. Luego, lo dejaban encerrado junto a una silla que, muda, miraba sobre la viga principal una cuerda atada cual patíbulo, que se ofrecía como el único escape posible al dolor. El juego era ver quién lograba llevar al pobre guiñapo al suicidio. Tomaban turno cada uno. Torturaban durante 30 minutos, tiempo que puede apreciarse poco, pero que en dolor es igual a 7 vidas. Luego, invitaban al lastimado despojo a terminar con todo aquello, tras lo cual lo dejaban a solas en la oscuridad por 1 hora. Si al volver el prisionero seguía con vida, tocaba turno al siguiente jugador. Y así se iban los días, las semanas, incluso meses, pues en su sadismo, si veían muy lastimado a su juguete, le dejaban descansar y lo alimentaban, así fuera la fuerza, para poder seguir entreteniéndose. Aún lo recuerdo. El primero era Meyer, un tipo prógnata e idiota que, al ser normalmente la burla de sus compañeros, veía la ocasión de pasar el remo a otro. El tipo era burdo, se limitaba a colgar por los brazos al fiambre y golpearlo cual costal de arena hasta quedar empapado en sudor. Medía su fuerza y envolvía sus manos en trapos, pues ya antes había matado a un muchacho durante su turno y caro se le habían hecho pagar sus compañeros de juego. Su estupidez solo le daba para golpear, escupir a la víctima en el piso y señalarle la cuerda para después salir. Nunca golpeaba en el rostro. Esa era otra de las reglas. La víctima tenía que ser capaz de ver, oír y oler lo que le hacían. El segundo era Müller, suboficial. Él prefería la piel. ¿Sabías que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y el que posee la mayor cantidad de terminales nerviosas? Solía decir mientras humedecía un añejo cinturón de cuero en agua y vinagre. El imbécil de Meyer cree que solo golpeando se puede causar dolor. Si te soy honesto, no solo no me extraña que jamás haya logrado ascender un grado, sino que me pregunto cómo alguien tan estúpido consiguió enlistarse. Bien, aquí vamos. Müller, antes de la guerra, había sido maestro de equitación. Claro que sabía cómo usar un fuete, un látigo o un cinto. Golpeaba hasta que la piel se rajaba, pero solo lo suficiente para dejar expuesta la grasa. Controlaba el ritmo, jugaba con la fuerza y la frecuencia. Era un maestro el bastardo. Cambiaba de zonas para dejarles descansar. Aguardando la inflamación, observaba la piel de la víctima como si fuera un lienzo que pintaba poco a poco de escarlata, púrpura y negro. Tenía un arsenal de cuerdas, cueros y hasta ramas de distintos tipos y gruesos que había ido recolectando en el bosque. Siempre se detenía 10 minutos antes de terminar su turno y, fumando un cigarrillo, admiraba la nueva obra que acababa de crear. Al final sonreía y se marchaba sin amenaza ni invitación. Si he de ser honesto, creo que era el único de los tres
que en verdad deseaba que no se diera el impulso de colgarme para dejar de sentir el dolor en cada centímetro de piel. Al final, tocaba el turno al peor de todos, el Capitán Brown, Irving von Braun, médico cirujano. Él no golpeaba, no usaba su instrumental para abrir nuevas heridas, no. Él curaba, y eso era lo peor. Llegaba siempre con 2 baldes metálicos, mirándome suspendido y amoratado, con la sangre chorreada y coagulada cual tétrico cirio derretido. Movía la cabeza mientras expresaba en un suspiro: hay que ver el desastre que han dejado esos 2. Pero descuida, lo arreglaremos en un par de minutos. Primero, tras colocarse los guantes, tomaba el primer balde que contenía agua y se dedicaba a tallarme todo el cuerpo. Tallaba y tallaba, no solo desoyendo, sino disfrutando de mis gritos de dolor al sentir la fibra de lana metálica abrazar mi piel. Las llagas se abrían de nuevo, chorreaban rojizas hasta formar un barro con la tierra a mis pies. Revisaba todas las heridas y empezaba por las más grandes. Esta se ve muy mal. No servirá suturarla. Habrá que hacer algo más para cerrarla. Acercaba entonces el segundo cubo que portaba carbones encendidos y enterrados en estos un viejo soldador de estaño. Al sacarlo brillaba casi blanco y con toda la paciencia del mundo lo colocaba en cada herida cauterizándola sin misericordia. Luego se dedicaba a suturar el resto de las heridas, así como a cortar colgajos de piel. Dejaba en la mesa, justo frente a mí, tanto sus instrumentos como la ampolleta de morfina de uso obligatorio en estos casos, como la inalcanzable solución a mi sufrimiento. Obvio que se percataba de mis débiles ojeadas a la mesa. No tiene por qué ser así, decía en tono cruelmente afable. Ambos sabemos que, de cualquier modo, jamás saldrás vivo. ¿Por qué alargar el sufrimiento? Una palabra basta. Solo di sí y me encargaré de darte la paz que tanto anhelas. Yo mismo te aplicaré la morfina y ya solo tendrás que subir a la silla. Ni siquiera tendrás que saltar. No sentirás nada. Te quedarás dormido y la gravedad hará el resto. A esas alturas, solo podía negar débilmente con la cabeza. Finalmente me arrojaba polvos de sulfa, compuesto de azufre, usado en las trincheras para evitar infecciones, y cumplida su labor, se marchaba silbando. Cuando quedaba muy dañado, me dejaban descansar algunos días. Fue una de esas noches que ocurrió. Recostado sobre el heno, jadeante y sufriente, hasta mis oídos llegó un nuevo sonido. ¿Por qué lo haces? Abrí los ojos sobresaltado. Hurgué en las sombras, quieto, casi sin respirar. ¿Por qué lo haces? Repitieron. ¿Quién es?, pregunté intentando controlar mi angustia. ¿Por qué lo haces? Insistió la voz de tono anormal. Hasta entonces, mis ojos pudieron ver que alguien deambulaba fuera de la covacha. Le miraba oscurecer las rendijas a su paso, mientras su respiración rasposa y gruñidos le seguían como una capa que arrastraba pesada. No entiendo. ¿Por qué lo haces? ¿De qué hablas? El castigo. El dolor. ¿Por qué lo soportas? No tengo otra salida. La cuerda. Prefiero la otra opción. ¿Otra opción? Ser libre. No entiendo. Te encadenaron por el pie.
solo de cuerpo. Mi mente es libre de ir y venir. Puedo viajar no solo a mi tierra, sino a mi infancia, a mis recuerdos, a mis amigos y familia, a donde ellos no pueden alcanzarme. El visitante guardó silencio. Escuchaba su respiración, podía sentir cómo luchaba por hacer entrar mis palabras en su cabeza. Era como si no tuviera control de su mente, la cual perdía por momentos. No volví a escuchar su voz. Sin embargo, ese parco intercambio de palabras me sirvió para descansar un poco el alma. Otro día, otra golpiza. Otra golpiza, una nueva invitación. El visitante volvía cada noche y desde el exterior me miraba sin articular palabra. Varias noches después me despertó un roce frío en el pie. Sobresaltado miré a mi alrededor. Estaba mal, tan mal que era lo único que podía hacer. No tenía fuerzas ni para saltar de miedo. Pude ver una figura replegarse al rincón más oscuro de la covacha. Reconocí su respiración. ¿Cómo demonios había entrado si cerraban con candado? Al mirar, descubrí que había estado lamiendo la sangre que escurría de mi pie. En la penumbra vi dos ojos rojizos mirarme fijamente, como con vergüenza. Era un hecho que no quería dañarme. De ser su deseo, no habría vuelto a despertar. La luna brillaba limpia en el cielo, así que por ranuras y huecos, su luz caía como fantasmales lanzas. Ambos permanecimos quietos, sin atrevernos a respirar siquiera. Entonces la escena fue rota por el andar tímido de una rata de campo, la cual había ingresado por uno de los muchos hoyos en la madera. Los ojos rojos se posaron en ella. La siguieron mientras un brillo lujurioso comenzaba a palpitar. Y de golpe, más rápido de lo que siquiera puedo pensarlo, una mano deforme emergió a la luz para pescarla. El pobre animal no pudo hacer nada. Creo que murió bajo la brutal presión de aquella pálida garra sin saber qué había pasado. A continuación, escuché el sorbeteo tosco y asqueroso del visitante que deglutió su víctima hasta dejarla seca. De nuevo vi esos ojos cual brasas. Me miraron recayendo en lo que acababan de hacer y con vergüenza arrojó lejos a su víctima y se replegó a las sombras. ¿Qué eres?, me atreví a preguntar. No respondió. Al menos no de inmediato. Al paso del tiempo expresó desde las sombras: Frico Laca. Así le decían en mi pueblo, creo. Debo admitir que la respuesta me congeló. Luego de unos minutos me aventuré a pedir: sal a la luz. Tardó en obedecer, y cuando lo hizo, pude ver una criatura pálida, con la piel cetrina pegada a los huesos. Los ojos brillaban dentro del foso renegrido de sus cuencas, mientras en su boca dos colmillos asomaban amarillentos y rojizos. Reconozco el uniforme. Es del ejército ruso. Algún dejo de memoria, de perdida humanidad, pareció brillar en su mirada. Sí, yo era soldado, como tú. Se acercó más y bajo la pálida luz reconocí las marcas y cicatrices. También fuiste uno de sus prisioneros. Un momento. Ahora lo entiendo. Tú aceptaste la invitación. Te colgaste de esa maldita cuerda. El ser desvió la cabeza apenado. No te avergüences. Dios sabe hasta dónde te llevaron esos malditos infelices. Tomaste la única salida que te ofrecieron, aunque eso te maldijo aún después de muerto.
Los suicidas no descansan, ¿verdad? Mi tono de voz pareció calmarlo. Háblame de la luz del campo, del viento, del roce del sol. Yo ya no lo recuerdo. Me suplicó. No me han dejado salir desde que me metieron en este maldito lugar. No hay mucho que pueda decirte. Pero vuelves a tu hogar, en tu mente. Dime, ¿cómo era? Su petición me hizo nudo la garganta. Y reconozco que tuve que hacer un esfuerzo para no quebrar en llanto. Le hablé de mi pueblo, de los campos, de las flores y la luz que se colaba por entre los árboles. Y él escuchó todo con una emoción que no se molestó en ocultar. Cada noche, luego de mi tormento, mi fallecido amigo me visitaba para que le contara más, todo cuanto pudiera de mi país. Reía ronco y cortado con cada tropelía de mi infancia que le contaba. Somos libres, solía decirle, mientras tengamos la capacidad de elegir. No importan los grilletes ni las rejas. La libertad y la dignidad son cosas que no pueden arrebatarnos. Somos nosotros quienes la entregamos. No importa cuánto nos lastimen, que nos torturen o que nos maten incluso. Mientras en nuestra mente y alma nos mantengamos firmes, seguiremos siendo libres. Jamás seremos una víctima, a menos que aceptemos el yugo y agachemos la cabeza. La criatura todo oía, y ante mis palabras, sus cuencas se torcían y dos escuálidos hilos negros escurrían. Al fin, al visitarme una noche, se halló con que el campamento estaba vacío. Los alemanes habían marchado, dejando la puerta sin candado, como si el haberlo tenido hubiera hecho diferencia para él. Sin embargo, la escena que halló lo estremeció. Ahí estaba yo, bañado en sangre, tan inflamado de la cara que casi no podía ver. Respiraba gorgoteando coágulos, lanzando esputos entre los ocasionales tosidos que luchaba por contener. En mi vientre, una enorme herida brotaba sangre, pese a mis débiles intentos de detenerla con las manos. ¿Qué sucedió? Preguntó yendo a mi lado. Ganamos, le dije sonriendo débil. Los alemanes han perdido la guerra y huyen como ratas por todos lados. Ya no hay más fuego, mi amigo. Se terminó. Yo gané. No pudieron quebrarme, así que decidieron dejarme desangrar. Está bien. Volveré una última vez a casa para quedarme. Solo lamento no poder hacer pagar a esos puercos lo que nos hicieron. La criatura lanzó un grito de rabia y dolor, luego de lo cual me perdí. Cuando abrí los ojos, me hallé con una escena extraña. Mi amigo seguía ahí, pese a que ya había amanecido. De pie frente a la puerta, aspiraba el aire tibio de la mañana con los ojos cerrados. Miré mi cuerpo. Las heridas habían cerrado y las que no, terminaban de curarse. ¿Qué sucedió?, pregunté. Te di lo que deseabas, la oportunidad de hacerles pagar. Su voz sonaba diferente, y tras decir esto, se dirigió a la puerta. Gracias por hacerme recordar quién soy.
por ayudarme a recuperar mi dignidad y mi humanidad. ¿Qué haces?, exclamé adivinando sus intenciones. Yo también elijo ser libre, mi buen amigo. Y tras decir esto, abrió la puerta dejando que el sol le diera de lleno. Estalló en un golpe de fuego y llamas que lo abrazó sin que emitiera un solo quejido o lamento. Y podría jurar que hasta le vi esbozar una sonrisa. Le miré arder hasta que las cenizas quedaron a merced del viento que las esparció. Al anochecer, cuando pude ponerme en pie y el peligro del sol se fue, vi conmovido que cerca de mí había dejado su viejo Makhimov, abrigo que sigo usando aún hoy. Preguntarás por qué te cuento todo esto. Bueno, al terminar la guerra descubrí que muchas de las ratas nazis habían escapado a otros países. Algunos, como Rusia y Estados Unidos, les dieron un nuevo nombre, una nueva vida y posición a cambio de sus secretos. En otros casos, viajaron a Argentina, Brasil, España y demás países para comprarse una nueva identidad con el oro arrancado de sus víctimas en los campos de concentración. En cualquier caso, prometí que les haría pagar lo que nos hicieron a mi amigo Slavik, así es como se llamaba, así como a todos los demás prisioneros que desfilaron por su maldito juego. Ahora entiendes por qué Müller no ha contestado tus cartas y llamadas. Di con él hace unos meses. Me llevó años. La maldita rata supo esconderse bien. Y antes de él encontré a Meyer. Eso fue hace unos 5 años. La verdad es que aún me faltaba experiencia en su juego. El infeliz se colgó luego de la primera ronda. No soportó ni un día. Con Müller y contigo no cometeré el mismo error. Los haré durar, y mucho. Ahora me despido. Debo volver con tu amigo. Es hora de jugar de nuevo. Solo he dejado este mensaje en la grabadora de Müller para que sepas 2 cosas. Tus amigos ya no están. Y sin importar qué tanto te escondas, daré contigo. No importa la edad que tengas. Te hallaré, Brown, o como quiera que te llames hoy. Y entonces, tal como lo hiciste con nosotros, te haré la invitación.